Revisando los integrantes del sector panadero, no solamente en Salta, sino también a nivel nacional, pero siempre es bueno tener una proximidad para poder actualizar la información, mucho más con el rol que ocupa actualmente el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta a nivel nacional, con lo cual seguramente tiene una visión macro de lo que está ocurriendo. Quiero dar la bienvenida al señor Daniel Romano a nuestro programa. Daniel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Daniel Díaz lo saluda. Bienvenido a la radio de la UNSA. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. De la Universidad Nacional. Bueno, muchas gracias. Usted sabe que, bueno, siempre atentos, preocupados por la situación del sector, y lo que en muchos medios de comunicación también se deja ver es una caída en el consumo, un encarecimiento de todos los insumos que ustedes requieren para la elaboración del pan. No es nada nuevo, esto debemos aclararlo, pero ¿cómo está el sector en este momento? Mirá, Daniel, últimamente hemos recibido aumentos de insumos que casi nos vuelven locos, como quien dice, porque son cifras muy grandes para que ustedes tengan referencia. Por ejemplo, la harina se había movido entre un 5 y un 8%, pero ahora ya está rondando el 20%. Lo que es margarina y grasas está rondando entre un 60 y un 75% dependiendo de la marca. O sea, son cifras muy, muy grandes. El azúcar, casi un 20%. Lo que es plásticos y envases, casi un 50-60%. Es decir, son porcentajes que exceden lo normal, que es lo que nos dicen en cuanto a algunos de estos insumos, por ejemplo, margarina y grasa, que los Estados Unidos están comprando el cebo argentino, que nosotros usamos para alimentos, margarina y grasa, y ellos lo utilizan por el tema de la guerra para reemplazar lo que es petróleo, ¿no? Y eso hace de que, bueno, no haya cebo en el país, y eso conlleva este aumento fuertísimo que hay en estos insumos. Seguramente esto nos va a llevar a los panaderos a tratar de acomodar algo de precio, porque es imposible sostener los precios con estas cifras de insumos que están habiendo, que ya les he pasado yo los porcentajes que parecen sacadas de otro país. Pero bueno, no va a quedar otra situación que corregir los precios, a pesar que tenemos una fuerte caída del consumo, que lo ven diciendo desde hace tiempo, y que pareciera ser transversal a todas las pymes, que ronda entre el 25 y 30%. ¿Y eso a qué se debe? A que, bueno, la gente no le alcanza la plata, y como dice la gente en la calle, no hay un mango en la calle, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, sin duda es un tema que preocupa, un tema que también los ocupa a ustedes, porque lejos de solamente reportar la caída en las ventas, creo que también, como usted dice, requiere apelar a la creatividad de los empresarios panaderos para no dejarse sobrepasar por la crisis, fijar algún tipo de alternativas, promociones que potencien o reactiven el consumo de pan en la provincia. Mira, Daniel, estamos haciendo lo posible por no subir los precios, porque la gente a veces dice, pucha, vuelven a subir. Es que no nos queda otra. Uno no quisiera subir los precios, tener una economía mucho más saneada, que podamos reparar máquinas, comprar máquinas nuevas, producir. Pero bueno, no es la situación que uno vive. La realidad nos está planteando que al existir semejante caída de consumo, no alcanzamos a cubrir los costos. La situación económica de las pymes es bastante grave, no se soluciona con una sola medida y no depende de nosotros. Podemos tener el mayor ingenio, podrá haber alguna panadería u otra en determinados lugares, una economía mejor, que pueda irle mejor, pero la mayoría estamos padeciendo la situación económica que está viviendo la gente. Es decir, hay como dos países, ¿no? Una gran mayoría que está pasando una situación económica grave y una pequeña porción que no tiene problemas. Entonces, nosotros no nos apartamos de esa situación económica donde, seamos francos, un jubilado con 450 pesos es imposible que viva. Entonces, se limita a todo. Ya yo, sinceramente, creo que no alcanza ni para comprar una o dos medialunas. Y la situación de la gente que trabaja, que no le alcanza el dinero, porque no es solamente lo que está pasando con el pan, sino que está pasando también con muchos otros rubros que vemos también que sigue la suba. La carne, si bien este mes no subió, pero estaba en 15.000 y subió casi un 30% más, lo que hace casi imposible para la mayoría de la gente poder consumir ese producto. Entonces, bueno, es transversal a todas las pymes.
estamos haciendo el esfuerzo hasta donde podemos, pero yo creo que no damos más. Entonces esto se ve reflejado en 25.000 pymes que han cerrado en todo el país, en 300.000 personas que han perdido el trabajo, tanto estatales como privados. Vemos negocios que cierran, vemos lugares que se alquilan por todos lados, no solo en la provincia de Salta, sino en todas las provincias. Cuando uno conversa, cuando uno las visita, ve locales cerrados y se alquilan o se venden por todos lados. Bueno, esa es la realidad de lo que está sucediendo con el mercado interno. Exactamente. Termino con esto y le consulto también sobre lo que está pasando en otras provincias. Por ahí si existe una diferencia entre las distintas regiones del país para poder entender también si esto solamente afecta al interior o se vive una realidad distinta, por ejemplo, en Buenos Aires o en los grandes conglomerados nacionales. Mira, Córdoba está son ciudades mucho más grandes, con mucho más habitantes, pero en general la situación es muy parecida. Capital Federal vive un momento distinto, bueno, ahí sabemos que es como otra ciudad dentro de Argentina, pero el conurbano Buenos Aires lo están pasando muy mal. Están teniendo toda la misma situación, basta con ver los noticiosos, ¿no? Las grandes Rosario está también con serias complicaciones de muchas empresas que están cerrando. Córdoba veía el centro de la capital con muchísimas galerías que ya no están, negocios que se cierran. Entonces, yo creo que esto es transversal a todos. Estamos pasando momentos muy difíciles, la economía no remonta y bueno, entonces eso hace que quienes vendemos dentro de la Argentina, que tenemos un consumo, que dependemos del consumo interno, se nos va a hacer muy difícil salir. Yo creo que el gobierno debe entender que algo no está funcionando y que debe cambiar bruscamente el tema esto de seguir ajustando y que la gente cada vez le alcance menos la plata. Porque en el medio, si queremos otro tipo de país que no sea un país industrializado, donde simplemente traigamos de afuera y vendamos acá, bueno, en el medio va a quedar mucha gente en el camino, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, le agradecemos mucho el contacto, Daniel. Estamos atentos. Siempre me parece importante tener este contacto frecuente para, conocer y también que la comunidad conozca la situación de este sector productivo en la provincia. Un abrazo grande, gracias. Cómo no, Daniel, muchas gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Recién el contacto telefónico con el señor Daniel Romano. Él es el presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de Salta y a su vez el presidente de la federación que nuclea a nivel nacional a los panaderos de todo el país, conociendo esta realidad y ver cómo hay que buscar medios, encontrar formas para que no impacte directamente en la comunidad el incremento considerable que han tenido en los insumos y en todo lo necesario para la elaboración.